Hola familia de Comunidad Capital, bienvenidos a nuestra reunión. Qué bueno que están conectados. Les felicito, han tomado la mejor decisión, que es escuchar el consejo de su palabra. La palabra de Dios nos dice que su palabra nunca vuelve vacía. Es decir, que la palabra de Dios, cuando tú y yo la escuchamos con un corazón humilde, entonces viene a ser algo notable en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestro espíritu. No se te olvide que confrontarnos con la palabra de Dios siempre trae una experiencia positiva para nuestras vidas. Les envío un fuerte abrazo. Qué bueno que están ahí conectados, pendientes siempre de los mensajes que compartimos. Les envío un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y nos ven de fuera. Aquellos que no están en la ciudad son también familia de fuera. Bueno, para ustedes un abrazo muy especial. Esperamos pronto verlos por acá en casa. Esta semana continuamos con la serie de Cerca del Maestro. Estamos analizando las vidas de ciertos personajes, específicamente los apóstoles que estuvieron cerca del Señor Jesucristo al final de su ministerio en esta tierra como hombre. Y también experimentaron la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Estos mensajes son con motivo de la Semana Santa y yo creo que la palabra de Dios va a ser algo extraordinario en nuestra vida y en nuestro corazón. La palabra de Dios es oportuna práctica para la vida en general y me gusta siempre saber que la Biblia nos muestra un panorama que no oculta absolutamente nada. Vemos a personajes en el círculo cercano del Señor Jesucristo que tenían una pila grande de errores, pero que se confrontaron con la palabra, con la verdad, con el Espíritu de Dios, y sus vidas jamás fueron las mismas. Les digo esto porque de pronto algunos de nosotros nos desesperamos, perdemos la esperanza en que Dios haga algo con nosotros, porque vemos de pronto a estos seres especiales, estos héroes de la fe, a estos hombres gigantes que logran proezas, que logran milagros, señales, que tienen vidas ejemplares. Y de pronto tú y yo vemos nuestras vidas y nos desanimamos al ver cómo nosotros estamos lejos de un ideal. Pero la Biblia no es así, nos muestra las historias tal como son en sus inicios, hombres temperamentales, orgullosos, que eran muy egoístas, con una pila de errores grandes, que se convirtieron en grandes hombres. Así que me llama mucho la atención esto, porque en este sentido la Biblia nos da una referencia muy positiva, que hay esperanza para todos aquellos que tenemos muchos errores y que somos faltos delante del Señor. Así que el día de hoy creo que será una palabra oportuna para cada uno de los que están ahí. Invita a un familiar, invita a un amigo, a tu familia, acércalos ahí a ver juntos la transmisión. Si tú lo ves de manera diferida, bueno, qué bueno que lo estás viendo de igual manera. Pero si no, si lo estás viendo en vivo, te invito a que juntos como familia podamos el día de hoy escuchar la palabra de Dios y como familia seamos muy bendecidos a través del consejo de su palabra. Hagamos una oración. Señor, gracias porque nos das los medios para predicar tu palabra. Señor, gracias por los que están conectados, familia de Comunidad Capital. Los bendigo, Señor, que sus vidas sean inspiradas, fortalecidas, renovadas, que tú hagas una obra extraordinaria en la vida, en el corazón de cada uno de los que están ahí conectados. Dios, los pongo en tus manos también mis palabras para que yo exprese tu verdad con toda libertad y tú hagas algo extraordinario con nosotros el día de hoy. Dios, que nuestra expectativa acerca de lo que tú harás con nosotros a través de tu palabra en este mensaje sea enorme, grande, Señor, desafiante, para que recibamos, Dios, con mucha ilusión tu palabra y haga algo muy positivo en la mente y en el corazón de cada uno de los que están ahí conectados. En Cristo Jesús, amén. Continuamos con la serie de Cerca del Maestro y en esta ocasión nos estaremos concentrando en la vida de Pedro. Pedro el impulsivo, obstáculo hacia la madurez. Hay un contraste muy grande entre ser impulsivo y ser maduro. Los impulsivos toman decisiones en función del temperamento, de qué tan caliente andan, de qué tan corta tienen la mecha. ¿Dónde habré visto esto? Si tú eres uno de estos, bueno, ve el mensaje hasta el final, que estoy seguro que Dios va a traer algo muy positivo para tu vida, tu carácter y tu vida espiritual. Nadie podría haber pensado de Pedro acerca de él que llegaría a ser una pieza tan clave en el inicio de la iglesia primitiva. Se trataba de alguien impulsivo, ansioso, que a menudo hablaba sin pensar,
que hablaba demasiado, bastante rudo, aunque también valiente y franco. ¿Te identificas con estas características? ¿Conoces a alguien así? ¿Eres alguien así? Bueno, te invito a que sigas escuchando el mensaje de su palabra para nosotros. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? Es importante que tú y yo reconozcamos que Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Y me gusta esta pregunta porque es franca. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? Quiere cambiarlas. El propósito de Jesús es cambiar vidas, es cambiar nuestro carácter egoísta centrado en nosotros mismos. Mira qué importante declaración te acabo de compartir. El propósito de Jesús es cambiar vidas, es cambiar nuestro carácter egoísta centrado en nosotros mismos. Te lo digo en una ocasión más, una vez más, para que tu mente lo asimile, lo repitamos y entendamos que esa es una realidad que de pronto embarga nuestros pensamientos y nuestras acciones. El propósito de Jesús es cambiar vidas y cambiar nuestro carácter egoísta centrado en nosotros mismos, definitivamente. Quiero compartirte algunos puntos importantes que son obstáculos rumbo a la madurez espiritual. Y los podemos encontrar muy claros en la vida de Pedro, pero también que sean una enseñanza muy práctica para nuestras vidas el día de hoy. Primer obstáculo, rehusar tomar la cruz de Cristo. El primer obstáculo que nos encontramos en la vida creyente rumbo a la madurez es que rehusamos tomar la cruz de Cristo. Encontramos esta lectura en Marcos capítulo 8 del verso 31 al 38. Y es importante que yo te diga lo siguiente. El Evangelio de Marcos es escrito por Marcos, pero es de la boca y el testimonio de Pedro. Es decir, este Evangelio tendría que llamarse el Evangelio según Pedro. Sin embargo, Pedro fue el único que le dictó a Marcos o platicó, y Marcos en alguna ocasión empezó a escribir a través de la dirección del Espíritu Santo el Evangelio de Marcos. ¿Por qué es importante esto? Y quiero que prestes mucha atención con respecto a esto que te estoy diciendo, porque es importante decirles que el Evangelio de Marcos es en realidad el Evangelio de Pedro, porque encontramos muchas singularidades en el Evangelio de Marcos. Mira, la ocasión anterior, la charla anterior, les dije que Juan escribía de sí mismo, es decir, en tercera persona, se describía como el discípulo que más amaba a Jesús. Y es algo interesante, porque de alguna manera si yo escribo algo, pues voy a hablar bien de mí, ¿no? Es decir, mientras Juan se echa porras y se echa flores, Pedro hace todo lo contrario. ¿Qué caracteres tan aparentemente similares porque eran impulsivos, pero en algún punto diametralmente opuestos? Marcos nos describe a un Pedro en toda su naturaleza pecaminosa, o en esa confianza que solamente Pedro podía describir. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos es muy enfático, muy descriptivo de la vida de Pedro. Es decir, Pedro le dicta a Marcos muchos errores que él cometió estando cerca del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, 31 al 38, les estaré compartiendo la Reina Valera 1960. El subtítulo nos dice: Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Verso 32. Esto les decía claramente estando Pedro, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro se le ocurre la gran idea de decirle al Señor Jesucristo: no vayas a la cruz, eres muy bueno, te necesitamos aquí más tiempo. Mira cómo está el mundo te necesita, hay mucha maldad por aquí y por allá y seguimos necesitando de tu compañía, tu consejo, tu palabra y obviamente los milagros que tú haces. La palabra de Dios nos dice que Pedro comenzó a reconvenirle. Reconvenirle significa reprender a una persona por lo que ha dicho o hecho. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro.
Es importante esto, porque nosotros el día de hoy vivimos en la tan bien denominada generación de cristal. Y esto parte de la generación millennial y luego se va ampliando a las generaciones futuras como la generación alfa. Y los millennials por ahí dicen que comienzan en el 83, 85, por ahí en adelante. Y obviamente la generación alfa después del milenio, es decir, los 2000 en adelante. Nos encontramos con una generación sumamente egoísta, con una generación sumamente impulsiva, temperamental, que ordena su carácter en función de las experiencias buenas, malas, negativas que se tienen. Y esto no nos lleva absolutamente nunca a nada bueno. Moldear nuestras vidas, manejar, tomar decisiones en nuestra vida en función de nuestros sentimientos, termina por destruir nuestras vidas. Tenemos que prestar mucha atención a esto que estoy compartiendo contigo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es claro siempre, en todo momento para nosotros. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo no nos oculta absolutamente nada. Estamos hablando del personaje que nosotros consideramos como el personaje de amor por excelencia, Jesucristo. Dios es amor, no hay duda de ello. Pero nos encontramos a un Jesús regañando a Pedro. Y no solamente regañándolo, o sea, siendo muy duro, le está diciendo, quítate de mí, Satanás. De pronto yo quiero imaginar que Pedro es parte de la generación de cristal. Que el Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Mi pregunta para todos nosotros es, ¿qué hubiera contestado Pedro, generación de cristal? Es muy probable que Pedro hubiera dicho que ya no quería seguir al Señor Jesucristo, que ya no iba a volver, que ahí lo regañaban, que lo trataban mal, que lo acosaban, que ahí le hacían bullying, que ¿te puedes imaginar la cantidad de reacciones que pudo haber tenido Pedro al sentir la palabra de Jesucristo en boca que le dice, quítate delante de mí, Satanás? Tendríamos que considerar nosotros estas palabras porque el Evangelio nos confronta. La verdad definitivamente nos incomodará. Depende de nosotros nuestra actitud frente a la reprensión del Señor Jesucristo. La reprensión del Señor Jesucristo también puede ir en boca de algún líder, de un pastor, de algún ministro de la iglesia. No necesariamente todas las veces, pero tenemos que tener oídos y ojos perceptivos para saber cuándo es Dios bendiciendo nuestras vidas a través del consejo de su palabra, pero también confrontando nuestras vidas. Porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Le continúa regañando el Señor Jesucristo a este Pedro. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, el mensaje de Cristo en todo sentido no es un mensaje que tenga que ver con la confesión positiva y esto de todo te irá bien en la vida si vienes al Evangelio. Hay muchas cosas que irán bien y hay otras tantas que irán mal. No te vamos a engañar. Lo que sí es que tanto en las cosas buenas como en las malas es imprescindible la ayuda del Espíritu Santo, de Cristo, a través de nuestras vidas. Y eso hace definitivamente la gran diferencia. Verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. Qué importante es esto para nosotros, porque el día de hoy muchos de nosotros preferimos las cosas de este mundo, es decir, las cosas materiales, las cosas de la carne. No estamos pendientes nunca de edificar el espíritu, de crecer el espíritu, de madurar el espíritu. La palabra de Dios de nuevo es puntual para nosotros, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. El mensaje sigue siendo claro para cada uno de nosotros, no se sigue maquillando o no se maquilla en ese sentido. Quiero compartir esto que es puntual para nosotros el día de hoy. Verso 33, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma?
El día de hoy estamos muy empeñados en ganarnos el mundo, las circunstancias de la vida, la maldad del mundo, y creo que la filosofía del mundo nos ha alcanzado definitivamente. Hoy estamos más interesados en ganar el mundo, en tener posesiones, en ganarnos la vida con dinero, en crecer, en hacer negocios, en emprender, en ser aquellos que tienen y tienen y tienen, y pareciera que entre más tenemos, más queremos y menos disfrutamos. Por eso la vida es interesante. La vida que nos expresa el Evangelio, la palabra de Dios, es el reino del revés. Quiero que nos quede esto claro, porque no es una enseñanza que se esté predicando el día de hoy, pero que es fundamental para el crecimiento y la madurez de los creyentes. Verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Y quiero que tú y yo notemos, porque de nuevo les recuerdo que Pedro es quien da testimonio de este evangelio y Marcos escribe. Y tú y yo podemos recordar que quien se avergonzó de Cristo en cierta ocasión mientras el gallo cantaba era justamente Pedro. Pedro nos describe esta escena en particular, pero también nos dice: porque el que se avergonzare de mí, está hablando de Cristo y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y es justamente aquel que negó y se avergonzó del Señor Jesucristo quien nos escribe estas palabras recordando las palabras del Señor Jesucristo. Qué puntual e interesante es esto. ¿Por qué? Porque quien se había avergonzado era Pedro. Y ahora está dando testimonio que aquel que se avergonzare de Cristo, Cristo también tendrá la misma reciprocidad contra esa persona. Es interesante que tú y yo notemos esto, porque es puntual para la enseñanza bíblica de nuestras almas. Pedro tuvo la audacia de volverse al Señor y dictarle lo que tenía que hacer. Señor, no vayas a la cruz. El Señor estaba hablándoles acerca de la cruz, estaba diciéndoles que tendría que morir y derramar su sangre para la redención del mundo. No solamente eso, sino que también los apóstoles tenían que tomar su cruz y seguir a Cristo. Y esto era totalmente radical para las creencias de los apóstoles, para el temperamento, para el carácter, para el egoísmo, para el orgullo de estos hombres. El Señor Jesucristo estaba confrontándolos con su palabra. Pedro mostraba gran ignorancia y arrogancia, se atrevió a contradecir la enseñanza del Señor Jesucristo. Muchas veces hacemos esto porque no podemos aceptar ciertas cosas de la Biblia. Nos encanta tener y postular nuestro propio pensamiento que es contrario a la enseñanza bíblica. Muchas veces hacemos esto porque no podemos aceptar ciertas cosas de la Biblia. La mente humana se rebela contra el pensamiento de Dios. Por otra parte, Satanás siempre intenta que pongamos a Dios a un lado. Y surge una pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Significa que cuando mi voluntad y mi conveniencia se cruzan con la voluntad de Dios, elijo hacer lo que Dios me ordena. Mira qué frase tan puntual, tan interesante. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Significa que cuando mi voluntad y mi conveniencia, ojo acá, se cruzan con la voluntad de Dios, elijo hacer lo que Dios me está ordenando. Te lo digo en una oportunidad más. Significa que cuando mi voluntad y mi conveniencia se cruzan con la voluntad de Dios, elijo hacer lo que Dios me ordena. Frente a nuestra conveniencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra indiferencia, nuestra falta de empatía, nuestro egoísmo, nos confronta la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos? ¿A sus necesidades o a mis necesidades? Es importante que tú y yo tengamos esto muy claro, pendiente en la mente y en el corazón. Es indispensable y fundamental. El Señor Jesucristo les dice: tienen que tomar su cruz y seguirme. Voy a morir por la redención de sus pecados.
No hay vuelta atrás, no hay atajos, no hay caminos ocultos, no hay caminos maquillados, no hay estos caminos que nos llevan por lugares que no debemos andar, que nosotros consideramos atajos. No, la Biblia es clara, hay un camino y es Cristo, su enseñanza es clara, confronta nuestra naturaleza humana, pero también nos bendice en nuestras vidas de manera extraordinaria. Pedro no quería tomar la cruz de Cristo y era un obstáculo a la madurez. Hay un obstáculo muy marcado en esta generación y es que no queremos tomar la cruz de Cristo, porque en definitiva las responsabilidades y aquellas que son a largo plazo no nos gustan, no nos convienen, no son gratas a nuestro egoísmo. De nuevo los dos mundos contraponiéndose, la vida espiritual de Cristo y la naturaleza humana del hombre. Me conviene atender a la enseñanza de Cristo. Espero que ustedes también sean convenencieros y acepten el mensaje de Cristo, reciban su espíritu y vivamos vidas diametralmente opuestas a la filosofía de este mundo. Segundo obstáculo rumbo a la madurez, una lengua sin control. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una lengua sin control? Dios mío santo. Aquí creo que en este punto muchos vamos a tener que reconvenir, que acordar, que abrir nuestro corazón, hacer un ejercicio de un análisis introspectivo y reconocer que muchas de las veces no tenemos control sobre la lengua. Una de las señales más evidentes de que Dios no controla nuestras vidas es tener una lengua desatada, que fácilmente dice cosas que ofenden, perturban y hieren a los demás. Una de las señales más evidentes de que Dios no controla nuestras vidas es tener una lengua desatada, que fácilmente dice cosas que ofenden, perturban o hieren a los demás. Todos nos enfrentamos en cierto punto de la vida con esta realidad. Ofendemos a nuestras parejas, ofendemos a nuestros padres, ofendemos a nuestros hijos, ofendemos a nuestros abuelos, tíos, ofendemos a nuestro vecino. En general, ofendemos a nuestro prójimo. Lo hacemos casi como una práctica cotidiana. Está en la naturaleza humana. Por eso cuando Cristo viene a hacer algo en la vida y en el corazón del hombre, se contrapone la naturaleza humana con la naturaleza espiritual de Cristo. Y es donde empieza a tener un temperamento, un carácter. Es donde empieza a tener una vida diferente. No es hasta que el Espíritu Santo toma control del espíritu, el alma de nosotros, es que empezamos a tener una vida diferente. Y quiero que nosotros vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Estaremos leyendo del verso 2 al 8. Mateo capítulo 17, del verso 2 al 8, nos dice lo siguiente. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Puedes imaginar la escena? Una escena gloriosa en la cual únicamente habían sido invitadas 3 personas, los Boanerges, Jacobo, Juan y Pedro. Y estos hombres estaban viendo la gloria de Cristo, estaban viviendo un momento sobrenatural, su rostro resplandecía. Es esta escena de Hollywood que de pronto nos describe una luz inmensa que se enfrenta con un ser humano, y yo creo que ni siquiera el cine puede expresar toda la sorpresa que pudo haber sentido un ser humano de ver a alguien que estaba resplandeciendo, y no solamente ver a eso, sino ver a Moisés y Elías. La cosa tuvo que ser asombrosa, aplastante, incluso debieron haberse asustado definitivamente.
Frente a la circunstancia tenemos la reacción de nuestro Pedrito. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: o sea, estás viendo una escena extraordinaria, ¿para qué abres la boca? No más para regarla. Porque Pedro tenía una enfermedad. Esa enfermedad que todos tenemos, que cuando abrimos la boca metemos la pata. ¿Sí o no? Estás en una escena de las escenas más particulares del ministerio del Señor Jesucristo, la transfiguración. Y abres la boca. Y abres la boca. Pedro, ¿cuántos no hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántos no somos impertinentes? ¿Cuántos no herimos? ¿Cuántos no avergonzamos a los que están a nuestro alrededor por ser poco agraciados a la expresión de las palabras, por ser boca floja, por ser tontos al hablar? Cierra la boca, Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, verso 4: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. O sea, y aquí una voz desde la nube. Ahora Pedro tenía que callarse, porque desde la nube había una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabes que muchos tenemos tiempo sin escuchar la voz de Dios porque no somos capaces de callarnos un ratito y ya no estar escuchando nuestras palabras que a nada bueno nos llevan, sino que guardamos silencio, nos callamos y escuchamos la bendita voz de Cristo? ¿Cómo nos hace falta a los seres humanos callarnos un rato? ¿Cómo nos hace falta a los seres humanos tomarnos un tiempo de reflexión? La Semana Santa es la oportunidad perfecta para callarnos, para dejar de decir tantas tonterías que nos alimentan nuestra alma y en nuestro espíritu, pero de manera negativa. Nuestras palabras le dan pura comida chatarra, a menos que estábamos hablando vida de su palabra. Pero por lo general hablamos cosas que no. Entonces, desde la nube, una voz que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cállate por un ratito, Pedro. Cállate, estás viviendo un momento sobrenatural. Guarda silencio, guarda silencio. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Creo que esta tendría que ser una actitud de los creyentes. No el temor que produce desconfianza y desesperanza. Porque la Biblia en ese sentido nunca nos habla de temer al Señor como algo negativo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de nuevo, creo que es una actitud para todos nosotros. Tomamos a Dios como si fuera un igual. Pensamos en Dios como si fuese uno de nosotros. Le fallamos como si le falláramos a cualquiera. Pero debemos recordar que Dios es soberano, que Dios es Señor, que Dios es soberano, que Él es digno de recibir gloria y honra, que Él es también digno de ser en gran manera temido, porque Él es Señor de señores. Y esa es una actitud cristiana, el temor, la reverencia al Señor. Verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Mira qué escena tan extraordinaria. Por un lado, estos hombres imperfectos chocándose con la gloria de Cristo. Estos hombres absolutamente consumidos por su naturaleza humana. Tener al Señor de señores, al Rey de reyes frente a ellos. Tomarlos de la mano y decirles: levántate y no temas. ¿Te fijas cómo nos encontramos en el reino del revés?
Por un lado, si tú te acercas al Señor con orgullo, soberbia, encontrarás una puerta cerrada. Pero si por otro lado tú y yo nos acercamos a Cristo en humildad, encontramos que Él nos levanta y nos dice: no temas. La humanidad tiene una actitud soberbia frente a la fe, frente a Dios. Nos creemos dueños y señores de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestro presente, y no es así. Él es el único que puede quitar y poner la vida y en el momento en que Él lo desee. Somos soberbios, somos indiferentes, somos autosuficientes, y eso es contrario al consejo de su palabra. Si tú tienes esta actitud frente a Dios, te invito a que definitivamente reconsideres tu posición, porque eso nos alejará del plan y proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Definitivamente. Verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie más vieron, sino a Jesús. Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Ojo acá. Una escena tremenda. El Señor hablando con Moisés y Elías acerca de la muerte en la cruz, la futura redención y salvación de la humanidad. El momento más trascendental de toda la historia. Pero Pedro, en lugar de observar y maravillarse, se atreve a interrumpir. Encontramos a Pedro con la boca muy suelta en cierta ocasión. En Mateo capítulo 26 del verso 73 al 74 nos encontramos con la siguiente lectura. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mira, los creyentes tenemos un discurso diferente, tenemos un vocabulario diferente, que de pronto, soy honesto, a mí me causa conflicto cuando empezamos a espiritualizar todo. Creo en una vida práctica, pero también creo en que tengamos un vocabulario mesurado, responsable, que tengamos conciencia de nuestras palabras. Es importante que tú y yo notemos lo siguiente. Pedro estaba viviendo un proceso de transformación en su vida. La gente que estaba alrededor reconocía que empezó a hablar de forma diferente. Es decir, aunque era un boca suelta, Dios ya estaba en un proceso con este Pedro. Pero recordemos que los procesos son y llevan un tiempo determinado. Llevan un crecimiento, pero son en ocasiones largos. O en ocasiones también son cortos. Nuestra actitud frente a eso tiene que ser siempre la de humillarnos ante el Señor. Por un lado tenemos a estas personas descubriendo que Pedro hablaba de forma diferente por el proceso de Cristo y su palabra en la vida de Pedro. Y vemos a un Pedro que se avergüenza, que no quiere ir a la cruz porque obviamente la escena era desgarradora. Entonces en el verso 34 nos dice, 74, él comenzó a maldecir y a jurar. Este Pedro empieza a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Ay, Pedro. Pedro frente al estrés se desmorona. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, a abrir la bocota. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Nuestras palabras son un obstáculo. Nuestra boca grande es un obstáculo para la madurez. Te invito a reconsiderar tus palabras todo el tiempo. Que analices tus pensamientos, que analices tus palabras, que analices tu comportamiento, que analices tus acciones, qué estás haciendo, cómo hablaste, cómo te expresaste, cómo dijiste las cosas. Estamos ofendiendo a las demás, estamos abriendo la boca únicamente para causar división, para ofender a los demás. Entonces Dios tiene que hacer algo extraordinario con nosotros. Empezó a echar palabrotas, a decir que no conocía al Señor Jesucristo, y en ese momento el gallo cantó una vez más.
Que Dios cambie nuestra manera de hablar. Y que tú y yo tengamos la disposición, el carácter humillado, sometido a Cristo, para que tú y yo podamos entregarle nuestras vidas a Él. Y entonces tú y yo podamos empezar a vivir la vida de Cristo. Quiero compartirte un tercer obstáculo acerca de cómo llegar a la inmadurez. Y tiene que ver con esa impureza no reconocida. Quiero que nosotros tomemos nota y conciencia de lo siguiente. Tercer obstáculo, impureza no reconocida. Juan capítulo 13 del verso 4 al 11 nos dice de la siguiente manera. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es una escena que nos describe Juan en el Evangelio según Juan. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, mira, de nuevo, estas actitudes y palabras que tomaba Pedro frente a situaciones y circunstancias específicas. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, de nuevo, cállate, Pedro. Guarda silencio, viene el maestro a lavarte los pies. ¿Qué puedes hacer? Te está dando una enseñanza, está poniendo un punto de referencia, está haciendo algo profético, está cumpliendo la palabra, está enseñándote algo, cállate. De nuevo, ¿por qué nos encanta abrir la boca cuando Cristo nos está enseñando algo? Si Dios te está reprendiendo, si Dios te está regañando, si guarda silencio en devoción a la palabra de Dios. Ten una actitud reverente, inclina tu rostro frente a la bendita palabra de Dios, frente al regaño, a la reprensión. Guardemos silencio. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, cabeza dura, mas lo entenderás después, cabezón. Verso 8, de nuevo Pedro abriendo la boca, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Si hay algo que necesitamos en esta vida es ser lavados por Cristo. Él quiere lavar nuestro corazón, Él quiere lavar nuestra mente, Él quiere lavar nuestras vidas. El Señor Jesucristo lo hizo como un símbolo, literalmente, lavando los pies. Porque incluso era una costumbre judía. Todos debemos recordar que ellos no tenían mesa. Y cuando se sentaban al lugar donde comían, ponían la comida en el centro y se sentaban alrededor de la comida. Por lo general se sentaban de lado. Entonces tú tenías los pies de otra persona porque se sentaban en círculo y otra persona tenía tus pies en la cara y estaban en la comida. Por eso era muy importante lavarse los pies para que todos, al estar sentados en círculo alrededor del banquete, pudieran permanecer y estar muy, muy cómodos. Recordamos el clima desértico, recordamos que usaban sandalias, el olor, el polvo, todas estas circunstancias eran cambiadas cuando alguien entraba en una casa a comer y se lavaban los pies, importante. Entonces Jesús va con Pedro y le dice, Pedro, no le dice nada, no me lavarás los pies jamás, dice Pedro. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es lo mismo el día de hoy para nosotros. Si no somos lavados por Cristo, si no somos redimidos de nuestros pecados, si no somos perdonados, si no somos comprados, si no somos lavados por la sangre de Cristo, no tendremos parte con el Señor. Sigue siendo la misma enseñanza. Deja que Cristo lave tus pies, deja que Cristo lave tu corazón. ¿Por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué somos tan orgullosos y soberbios que no permitimos a Cristo lavar nuestras vidas?
no puedo entender esto. Pero sí puedo decirle al Señor, lávame, Señor, de mis pecados. Lava mi mente de la inmundicia, mi corazón del pecado. Lava mi cuerpo, lava todo lo que tengas que lavar, porque yo quiero tener parte contigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mi oración hacia el Señor es también, Señor, no solamente los pies. Lava mi corazón, lava mi cabeza, lava mis manos. ¿Cuánto te necesito? ¿Cuánto necesitamos al Señor? ¿Cuánto necesitamos tener esta actitud de humildad frente al Señor el día de hoy los creyentes? ¿Por qué somos tan soberbios? ¿Por qué nos sentimos tan autosuficientes? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aún no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Señor utilizó este encuentro para enseñarles varias verdades. Entre ellas, el peligro de no reconocer la suciedad, la contaminación, la inmundicia que tenemos. Pedro no reconocía que estaba sucio y que necesitaba ser limpio. El problema de Pedro no eran los pies sucios, sino un corazón desafiante. Para nosotros el día de hoy es esa misma actitud que tuvo Pedro. Tener un corazón desafiante frente a Dios y no permitir que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros, en nuestras vidas. Jesús conoce nuestros corazones y nuestros pecados. Ninguno de ellos le toma por sorpresa. El Maestro sigue con sus manos extendidas a nosotros. El carpintero, el que caminó entre nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, aquel que dejó su trono, aquel que dejó su esencia como Dios, su poder, aquel que no escatimó, caminó entre nosotros y nos da una lección de humildad, lavando los pies de aquellos que lo iban a traicionar. Sigue siendo el mensaje para nosotros. Tú y yo no somos los mejores en ningún sentido. A veces ni los más espirituales, pero sí los más pecadores. Por lo menos te lo digo de mi corazón, en mi perspectiva personal. Muchas veces me encuentro fallándole al Señor. Muchas veces encuentro que mi carácter toma control de mis palabras, de mis acciones y meto la pata constantemente. Es cuando tengo que ir a Cristo de nuevo, arrodillarme frente a su presencia y decirle, Señor, ¿cómo te necesito? Señor, ¿cuánto te necesito? Señor, no hay nada más en esta tierra que yo desee más que tu presencia. Semana Santa es una semana para reconsiderar muchas cosas, pero es una semana para cambiar de vida. No es una semana en la que religiosamente practicamos algunas costumbres que a nada nos llevan. Y después de esa semana seguimos con nuestra vida igual. El mensaje para nosotros es claro. Que la Semana Santa cause algo tan extraordinario que venga a cambiar nuestra manera de ver las cosas, de hablar y de vivir. Es decir, que esta Semana Santa sirva para que nuestras vidas maduren en Cristo Jesús. Yo necesito mucho la dirección de Dios en mi vida. Definitivamente necesito a Dios en mi vida. Dios se acerca a los que se humillan de corazón. Definitivamente necesito tomar mi cruz y seguir a Cristo. Definitivamente tengo que callarme para que yo pueda escuchar lo que Dios me está diciendo. Pero definitivamente también tengo que ser lavado por Él. Oremos al Señor. Padre, cuánta necesidad tenemos de ti, Dios. Esta semana recordamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Recordamos que tú tuviste a bien redimirnos de nuestros pecados. Recordamos que tú caminaste con nosotros, el Rey soberano, dueño de todo, el que por Él las cosas son hechas. Supiste
acerca de la naturaleza humana, pero nunca pecaste. Viviste, padeciste, sufriste, moriste por mí y por todos. Señor, hoy asumimos una posición donde queremos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Queremos seguir tus pasos, queremos seguir tu enseñanza, queremos seguir, Padre, tu dirección, porque tú eres el camino. Señor, en el camino nos encontramos con que tenemos una boca muy floja, con que tenemos una boca que hiere, ofende. Ofende tu presencia, ofende tu persona, ofende a los que están a nuestro alrededor y nos ofendemos a nosotros mismos. Padre, que podamos cerrar la boca y escuchar qué estás haciendo tú y diciéndonos el día de hoy. Padre, por último, todos tenemos que ser lavados. No solamente laves nuestros pies, también lava nuestra cabeza y también lava nuestras manos. Señor, que tu presencia vaya ahí donde está cada uno escuchando tu palabra. Que tu espíritu abrace, que hagas algo extraordinario en la vida. Redarguye de pecado, consuela, confirma. Señor, toma nuestro corazón, lávalo, Señor. Toma nuestra mente, lávala. Toma nuestras pies y manos y lávalas. Jesucristo, en reverencia a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, oramos al Padre. Amén y amén. Gracias, familia. Los bendigo. Espero que estén viviendo un momento increíble en casa, que la presencia de Dios los bendiga, que la atmósfera de su Espíritu Santo gobierne sus hogares, que la atmósfera del Espíritu Santo gobierne sus corazones, gobierne su mente en Cristo Jesús. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y tú y yo podamos crecer, madurar en la fe, en este camino que es Cristo. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y que esta semana haya sido una semana extraordinaria y que comience esté llena de la bendición de Dios. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga. El que es generoso prospera. Proverbios 11:25. Una de las grandes virtudes que caracteriza a nuestra comunidad es la generosidad. La generosidad no se detiene. Queremos agradecerte por hacer posible que Comunidad Capital siga avanzando. Es gracias a tus diezmos y ofrendas que seguimos llevando las buenas noticias de Jesús. Te invitamos a seguir siendo parte de todo lo que Dios está haciendo a través de tu generosidad.